Vamos a hablar entonces de lo que es la porción número 8 de esta clase que estamos desarrollando. Ahora vamos a hablar de resumir los componentes funcionales de lo que es el quinto par craneal o trigémino. En este nosotros vamos a hablar de los pares craneales y sus componentes funcionales y sus funciones. En el material de apoyo esto está desarrollado igual que en el manual de anatomía, en la práctica de pares craneales, ustedes pueden encontrar esta información. El nervio trigémino tiene tres ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Sus componentes funcionales van a ser dos: aferente somático general y eferente visceral especial, que es el que vimos hoy. Su componente aferente somático general, su función va a ser estereoceptivo del dolor, de la temperatura, de la presión de la piel, del tacto grueso, meninges y mucosas de la cabeza para el núcleo espinal del trigémino. Tacto fino al núcleo principal o pontino del trigémino y propiocepción de la cabeza para el núcleo mesencefálico del trigémino. Sus funciones se ponen en práctica a medida que uno explora esta parte, este par craneal en su función sensitiva y lo que son las vías ascendentes a través de lo que son los receptores. Nosotros exploramos la función del trigémino, de estas tipos de sensibilidad, recordando que él va a dar la sensibilidad a nivel de lo que es la cabeza. Cuando yo exploro, entonces dolor, temperatura, presión, tacto fino, propiocepción de la región de la cabeza, yo estoy explorando lo que es el nervio trigémino por su componente aferente somático general. Su otro componente funcional es el eferente visceral especial, que esta columna nuclear lo vimos hoy. Sabemos que aquí va a formar parte en su función el núcleo motor del trigémino, y aquí vamos a explorar los músculos derivados del primer arco branquial, que corresponden a los músculos de la masticación, macetero, temporal, pterygoideo, medial y lateral, además el tensor del velo del paladar, el tensor del tímpano o del martillo, el vientre anterior del digástrico y también el músculo miloioideo. Entonces, componente funcional se explora al ver la fuerza de los músculos de la masticación. Entonces, la exploración de estos músculos está en lo que es el último capítulo de su libro de texto. Entonces, cuando yo exploro los músculos de la masticación macetero, estoy viendo fuerza en este. Entonces, si yo quiero explorar este componente funcional, voy a ver que no hay atrofia en él. Entonces, eso es la importancia de los componentes funcionales. Esa es su aplicación. Ahora vamos a resumir siempre los componentes funcionales del facial. Facial es un nervio mixto, igual que el trigémino, que es mixto. Sus ramas son la porción motora y el nervio intermedio del facial. Facial, al ser mixto, tiene una función motora, una función sensitiva, una función parasimpática, como vamos a ver. Sus componentes funcionales son aferente somático general, aferente visceral general, aferente visceral especial, eferente visceral general y eferente visceral especial. Su componente aferente somático general. Su función va a ser estereoceptivo, sensibilidad del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Su componente funcional aferente visceral general. Este recibe información de los vasos sanguíneos de la cara y del oído medio.
El aferente visceral especial capta la información de la inervación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua y envía la información al núcleo gustativo, pasando por el ganglio geniculado y terminando en el núcleo solitario, su porción rostral. Su componente eferente visceral general. Este está representado por el núcleo salival superior del facial. Envían la información al ganglio efenopalatino y a los ganglios submandibular y del angle. Del primero parten fibras postganglionares a la glándula sublingual y submaxilar respectivamente. Componente eferente visceral general está representado por el núcleo salival superior. De estas parten fibras preganglionarias al ganglio efenopalatino y a los ganglios submandibular y del gangle. De esta parte, de primero parten fibras postganglionares a las glándulas sublingual y submaxilar respectivamente. Y también hay que recordar que otras van a partir del ganglio efenopalatino, parten fibras postganglionarias a lo que es la glándula lagrimal. Todos los efectores de lo que es el núcleo salival superior, no hay que olvidar que es la glándula lagrimal y la glándula salival sublingual y submaxilar. Componente eferente visceral especial está representado por el núcleo motor del facial, que proporciona la inervación a los músculos derivados del segundo arco branquial, que son los músculos de la expresión facial. También incluye el músculo del estribo, el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo. Componente funcional del glosofaringeo. El componente aferente somático general recibe la aferencia, es decir, que conduce la sensibilidad esteroceptiva del conducto auditivo externo al núcleo espinal del trigémino. El componente funcional aferente visceral general. Este lleva información de la mucosa de la orofaringe y rinofaringe, trompa de Eustaquio, seno y corpúsculos carotídeos al núcleo solitario, pero a la porción caudal del núcleo solitario. Su componente aferente visceral especial. Este lleva la aferencia de la inervación gustativa de un tercio posterior de la lengua al núcleo gustativo, pasando por el ganglio petroso, terminando en el núcleo solitario, la porción rostral de este. El componente eferente visceral general está representado por el núcleo salival inferior. Del núcleo salival inferior parten fibras postganglionarias al ganglio óptico, del cual parten fibras postganglionarias a la glándula parótida, la cual es la efectora de lo que es el núcleo salival inferior. El componente eferente visceral especial está representado por el núcleo ambiguo. Su porción rostral o superior forma parte de lo que es el glosofaringeo, y de él van a partir fibras hacia su efector, que es el músculo estilofaringeo. El nervio vago. Su componente funcional. El componente aferente somático general. Su aferencia es ser esteroceptivo del conducto auditivo externo. De esta, la aferencia va a ir al núcleo del haz espinal del trigémino y las meninges. El componente aferente visceral general recibe información de las vísceras tóraco-abdominales y de la faringe, laringe, tráquea, receptores encallados aórticos
y lleva la información al núcleo aórtico, porción caudal, pasando por el ganglio nodoso. Componente aferente visceral especial. Recibe la inervación gustativa o percibe la inervación gustativa de la epiglotis y la conduce al núcleo gustativo del núcleo solitario a su porción rostral. Componente eferente visceral general. Este está representado por el núcleo dorsal del vago. De este parten las fibras preganglionares a los ganglios paraviscerales, de donde parten fibras de estos ganglios paraviscerales, parten fibras postganglionares que se distribuyen por las vísceras tóraco-abdominales hasta el pliego esplénico del colon. Del núcleo dorsal del vago a los ganglios paraviscerales, de donde parten fibras postganglionares que se distribuyen por las vísceras tóraco-abdominales hasta el pliegue esplénico del colon. Ese es el componente eferente visceral general. Componente eferente visceral especial. Tenemos que aquí forma parte del núcleo ambiguo, su porción media específicamente le va a dar inervación a los músculos de la faringe. Estos van a ser el elevador del velo del paladar, palatogloso, palatofaringeo, óvula y músculos de la laringe vocal, aritenoideos y el cricotiroideo. A eso le va a proporcionar inervación por su porción eferente visceral especial, específicamente el núcleo vivo y su porción media. Componente funcional del nervio accesorio. Su componente funcional va a ser eferente visceral especial. Cuanto a su función, él va a tener una rama craneal y una espinal. La rama craneal, vamos a ver que unas fibras se originan en el núcleo ambiguo. Su porción caudal pasan al vago por la rama interna del accesorio y se distribuyen por los músculos laringeos a través del nervio recurrente. Su rama espinal son fibras que provienen de los 5 o 6 primeros segmentos cervicales en el asta anterior de la médula espinal, inervando esta rama espinal al esternocleidomastoideo y el trapecio. O sea que nosotros vamos a explorar el componente funcional del accesorio a través de su rama espinal cuando inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. Entonces, repitiendo, tenemos que el accesorio tiene una rama craneal y una rama espinal. La rama espinal son fibras que provienen de los 5 o 6 primeros segmentos cervicales en el asta anterior de la médula espinal, y estas fibras inervan al esternocleidomastoideo y al trapecio.